Que Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a este espacio de nuestro maná en el desierto. Les voy a pedir, por favor, que tomen sus Biblias y las abran en el libro de Miqueas, por favor. Miqueas capítulo 5, vamos a leer versículo 1 y versículo número 2, por favor. Miqueas 5, 1 y 2, yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista, por favor, y vamos a prestar atención a lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice así: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara dirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a orar, hermano. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día que nos has permitido tener. Gracias, Señor, por permitirnos escuchando tu palabra en esta hora del día. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder entenderla, Señor, a poder recibirla y también, Señor, a practicarla. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que alejes toda distracción que podamos tener en este tiempo, Señor, y que, Señor, pues podamos comprender tu enseñanza en esta hora del día. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermano. Pues en esta hora del día, ¿verdad? Ya tenemos cerca el tiempo de la Navidad, ¿verdad? Tenemos ya cerca el tiempo de que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y dejando un poco los temas que hemos estado viendo anteriormente, los temas que hemos estado analizando, ¿verdad? En tiempo atrás, quiero que veamos ahora algo acerca, no exactamente, ¿verdad?, relacionado al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sí con un pasaje que nos habla acerca de ello. Y quiero, hermano, que veamos en esta hora del día, cuando Dios escoge a alguien, hermano, para utilizarlo. Vemos aquí en el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hermano, quiero que entendamos aquí en esta hora del día, ¿verdad?, que a veces nosotros pensamos que Dios no nos puede utilizar. A veces pensamos que Dios no puede hacer algo con nosotros. A veces nos llegamos a creer que solamente los que están preparados, los que tienen un título, los que tienen una posición más alta que nosotros, o mayores posibilidades, pueden hacer algo para el Señor. Pero la Biblia nos dice, hermano, y tantas veces nos ha demostrado la palabra del Señor, que todos nosotros podemos ser utilizados por el Señor siempre y cuando nosotros nos dejemos utilizar por Él, siempre y cuando nosotros queramos estar estar dispuestos, ¿verdad?, a servirle de una o de otra manera como Él quiera utilizarnos. Quiero que veamos el ejemplo, ¿verdad?, de aquí del pueblo de Belén, que aquí en la profecía, ¿verdad?, está hablando Miqueas, y dice aquí que Belén era un pueblo pequeño, era un pueblo que no se consideraba, era un pueblo que prácticamente no valía mucho. Dice la Biblia aquí, ¿verdad? Dice: pequeña para estar entre las familias de Judá. Muchos, yo creo que lo menospreciaban. Muchos decían: no, pues no puede hacer nada bueno ahí, o no puede haber tanto progreso ahí, y tantas cosas, ¿verdad?, que podía dispensar la gente de ese pueblo. Pero sin embargo el Señor escogió ese lugar para que de ahí saliera el Salvador, para que de ahí naciera nuestro Señor Jesucristo, para que estando ahí, ¿verdad?, o de ahí viniera la generación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí, ¿verdad?, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hermano, muchas veces, y que entendamos, ¿verdad?, que nosotros podemos ser utilizados por Dios, podemos recibir las bendiciones de Dios y podemos hacer grandes cosas para el Señor. No importa cuál sea nuestra posición, no importa cuáles sean nuestras posibilidades, no importa qué tanto sepamos o qué tanto tengamos, el Señor nos va a utilizar si nosotros queremos. Sin duda, hermano, yo creo que el Señor pudo haber escogido otro lugar para que el Señor Jesucristo hubiese nacido. Yo creo que pudo haber escogido incluso, ¿verdad?, Jerusalén para que Él hubiera nacido, o ciudades más importantes en el pueblo de Israel. Pero Él dijo: yo quiero que salga de Belén, porque recordemos, hermano, que Él vino y se humilló y vino a nacer a lo más humilde. Vino a nacer primeramente en un pueblo muy pequeño, en un pueblo que no tenía mucha importancia, y después nació en un pesebre, en un lugar en donde pues no es digno de nacer de nadie, ¿verdad? Entonces vemos ahí que el Señor se humilló por nosotros, y Él tomó lo más humilde, lo menos que la gente pensara, para poder hacer grandes cosas. Entonces nosotros, usted y yo, tal vez no tenemos tantas cosas, tal vez no tenemos
la forma de cómo apoyar en gran manera o en hacer tantas cosas para el Señor. Pero con que nosotros tengamos un corazón dispuesto, ¿no?, para trabajar para el Señor nos puede utilizar grandemente. Muchas veces, hermano, no importa si usted es recién convertido, no importa si usted tiene mucho tiempo en conociendo la vida cristiana, el Señor lo puede utilizar de una u otra manera. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos visto que Dios utiliza a los niños para hacer cosas que tal vez nosotros como jóvenes o como gente ya más grande no hemos podido hacer? Porque el Señor no mira nuestras capacidades, nuestras posibilidades, sino el deseo que nosotros tengamos para servirle, para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Quiero, hermano, que podamos entender que no importa, ¿verdad?, cómo seamos, qué tanto tengamos, siempre y cuando, hermano, estemos dispuestos para servirle al Señor. Yo creo que sí, a los pobladores de ese lugar de Belén se les hubiera preguntado si querían que naciera el Señor Jesucristo ahí, yo creo que ellos hubieran dicho que sí, ¿verdad? Porque todos esperaban la venida del Señor, todos esperaban el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y saber que Cristo iba a nacer en sus tierras, ¿verdad? Hubiera sido de grande bendición, de grande satisfacción para ellos. Ahora, no se les preguntó, pero sin duda el Señor escogió ese lugar para poder hacer grandes cosas, ¿verdad? Desde ahí. Entonces, hermano, yo quiero que podamos ver, cuando Dios nos escoge a nosotros, cuando Dios decide que nosotros vamos a hacer algo por Él, no importa cómo lo hagamos, o mejor dicho, no importa cómo lleguemos, ¿verdad?, a cumplir ese propósito, pero siempre el Señor nos va a ayudar a nosotros para poder hacer algo para Él. Hermano, quiero que podamos ver que ahora viene, como lo decía, ¿verdad?, el tiempo de la Navidad, el tiempo de recordar que nuestro Señor Jesucristo nació, el tiempo de recordar que vino el Salvador, ¿verdad?, a este mundo, hermano. Y si recordamos eso, ¿verdad?, es porque sabemos que Él nos salvó con un propósito. Él nos salvó con un objetivo, no solamente llevarnos al cielo, ¿verdad?, no solamente perdonar nuestros pecados, sino también que podamos hacer algo por Él aquí en la tierra. No importa cómo seamos, no importa qué es lo que tengamos, no importa qué tanto conocimiento tengamos, si el Señor nos escogió, si el Señor nos escogió a usted, si el Señor nos escogió a mí, debe ser por un propósito, y debemos buscar la forma de cómo cumplir con ese propósito. Agradecer primeramente al Señor, ¿verdad?, que Él nos permitió ser salvos, que Él nos permitió conocerle, ¿verdad?, que Él nos escogió de entre tanta gente que Él pudo haber escogido primeramente para ser salvos. El Señor lo escogió a usted, me escogió a mí, para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio. Y también, ¿verdad?, Él nos escoge para poder hacer diferentes labores en su obra. No importa qué es lo que usted vaya a hacer en la obra del Señor, tal vez sea barrer, tal vez sea limpiar, tal vez sea predicar, tal vez sea ganar almas, dar clases, construir en la iglesia, tantas cosas que podemos hacer, hermano. Pero si el Señor nos escogió, ¿verdad?, y nos salvó, fue por un propósito, y nosotros tenemos que cumplir con ese propósito que Él nos ha dado, que podamos nosotros hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad?, ahora que Él nos ha tomado a nosotros, nos ha considerado, a pesar de que no éramos nada, a pesar de que éramos muy pequeños. A lo mejor nadie daba un quinto por nosotros. A lo mejor alguien decía, no, pues no va a hacer nada, no va a lograr avanzar en la vida, no va a poder tener nada, y tantas cosas, ¿verdad?, que la gente puede llegar a pensar. Pero si el Señor nos escogió es porque Él ve que nosotros podemos hacer algo para Él. Necesitamos cumplir con eso que Dios ha tenido planeado para con nosotros. Necesitamos cumplir con eso que Dios ha pensado hacer en nosotros, hermano. Yo le animo, ¿verdad?, a que podamos entender en esta hora del día que si Dios nos escogió a nosotros, que si Dios nos llamó a nosotros, que si Dios nos consideró a nosotros, fue con un propósito, y necesitamos cumplir ese propósito, necesitamos cumplir ese objetivo con el cual el Señor nos llamó, nos salvó y nos escogió para hacer algo para Él, hermano. Yo quiero que podamos entender eso y podamos hacer grandes cosas para el Señor, ¿verdad?, en el siguiente tiempo que hemos de tener. Vamos a orar, hermano, y esperemos que podamos comprender esta enseñanza. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, que nos das de aprender, y pedimos, Señor, ahora que nos ayudes, Señor, para poder primeramente agradecerte y valorar, Señor, lo que has hecho con nuestras vidas. Que, Señor, a pesar de que estábamos perdidos, Señor, y de que tal vez no teníamos un propósito en la vida, tú has venido, Señor, nos has salvado y nos has dado la oportunidad de hacer algo para ti. Pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplirlo, Señor, y a ser responsables también, Señor, con lo que tú quieres que nosotros, con lo que tú nos demandas y pides que nosotros hagamos, Señor. Pedimos de tu bendición y te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga. Each was in the
bring